saludado. Buenas noches a todos. Gracias al Señor nos concede estar una vez más reunidos en su precioso nombre. Como orábamos ya, como oraba nuestro hermano, el Señor nos conceda seguir buscándolo a Él todo el tiempo. Hermanos, pues queríamos si pudiéramos considerar algunos versos más de algo que el Señor había puesto en el corazón ya hace algún tiempo, específicamente buscando y repasando un poco las notas que en su momento había tomado de algunos de los versos que ya hemos venido compartiendo con los hermanos. Ya tenía un tiempo, como veía algunas fechas que estaban en los apuntos más o menos de finales del 2010. El Señor había puesto como estos versículos que hemos venido tratando, y bueno, confiamos en el Señor que sea también en su tiempo que podamos ponerlos y revisarlos todos y los consideremos todos. Amén. El Señor nos guarde de usar nuestro propio tiempo, sino esperar que las cosas sean en el tiempo del Señor. Amén. Entonces, como saben los hermanos, hemos venido hablando algo que menciona la palabra acerca del galardón del Señor en su reino, cuando Él venga, en su venida. Él prometió que Él iba a recompensar y iba a dar ese galardón, ese reconocimiento. Y algunos versos nos hablan de unas coronas que el Señor va, digámoslo así, a conceder, a entregarnos, ¿cierto? En la medida que nosotros realmente podamos representar esos aspectos que están representados en esas coronas que nos habla el Nuevo Testamento. Esas coronas consisten en que podamos nosotros, como digo yo, aceptar la formación del Señor en esos distintos aspectos de que nos habla el galardón, específicamente esto que tiene que ver con las coronas, que eso se pueda formar en nosotros, porque esas coronas son, digámoslo así, un reconocimiento, digámoslo así, una aprobación a estos aspectos que el Señor pueda llegar a formar en sus hijos en esta era de la iglesia. No es algo que podamos nosotros tomar con nuestras propias manos, sino que depende más de una obra que el Señor puede hacer realmente en el interior de cada uno de sus hijos. Por eso veíamos que la primera corona que mencionábamos ahí es la corona de espinas, que nos habla acerca justamente de ese carácter del corazón del Señor, del carácter de su ser, ¿cierto? Y ahí tocamos algunos pocos versos. Luego habíamos visto algo acerca de la corona de justicia que nos habla también la palabra. Quiere decir que también nosotros, como lo veíamos en su momento, pues estamos siendo formados, capacitados, facultados por una obra del Espíritu Santo en el corazón de todos, porque Pablo dice que esa corona es para todos, ¿cierto? Por supuesto, los que puedan, digámoslo así, ser facultados en la obra del Señor, en esos juicios, ¿sí? El Señor habla que Él va a conceder el juicio también a sus hijos. Eso depende de que nosotros podamos representar al Señor también como juez, ¿sí? El Señor, por ejemplo, le dijo a sus apóstoles que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Porque ellos mismos son de Israel, los apóstoles eran de Israel, por eso ellos tienen esa facultad de poder juzgar sobre los israelitas, porque ellos mismos siendo israelitas pudieron comprender al Señor y pudieron también dar su juicio con base en el juicio del Señor. Y todos, de cierta manera, por eso esa corona, digámoslo así, está dispuesta para todos. Todos en cierta medida tenemos, hermanos, que aquí en la tierra juzgar algunos detalles, algunos asuntos, ¿cierto? En nuestra vida misma, a veces en nuestras familias, o incluso en el ámbito de la iglesia, o incluso aún de la obra. El Señor nos da, digámoslo así, participación de sus juicios, y si nosotros podemos ser fieles a Él, a su carácter en el juicio, entonces seguramente podemos representar al Señor también un día en ese aspecto. Bueno, luego también estuvimos viendo acerca de, en la última oportunidad, estuvimos viendo acerca también de la corona
incorruptible de gloria, ¿cierto? Que nos habla el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, solo que no vimos todos los pasajes en los que Pablo habla acerca de ese aspecto, pero sí vimos algunos pasajes. Y esa corona, como dice el apóstol Pedro, es concedida a aquellos hermanos que son ancianos, que Pedro lo habla bien específicamente ahí, ¿cierto? Y si hay una fidelidad en cuanto a la representación de la autoridad que el Señor ha delegado, entonces se puede también, digámoslo así, el Señor reconocer en esa fidelidad y entonces poder poner esa corona también en sus hijos que han sido llamados a representarle a Él en autoridad en medio de la iglesia. Es algo que nos habla ampliamente la Biblia y la palabra, ¿cierto? Entonces ahí veíamos cómo estos hermanos también son llamados a vencer, digámoslo así, a ser fieles para obtener esa corona incorruptible de gloria, ¿cierto? Y bueno, quisiera entonces, hermanos, hablar ahora de otra corona que nos menciona el Apocalipsis. Si bien la corona incorruptible de gloria hablaba acerca de la fidelidad de los ancianos, ¿cierto? Esta corona nos habla acerca de la fidelidad de su iglesia ahora, de la iglesia normal. Fíjese que la corona anterior también, digámoslo así, estaba expresada en el marco ya de una normalidad como iglesia. Cuando uno se da cuenta, el apóstol Pedro le está escribiendo a varias regiones, que por las cartas que también estaban escritas a muchas de estas iglesias, nos damos cuenta que ya eran iglesias normales. De hecho, ahí ya habían ancianos, ¿cierto? Seguramente también diáconos y los santos. Eso es lo que es, digámoslo así, la disposición de una iglesia normal, ¿cierto? Y entonces, esta corona también está en ese ámbito, en ese marco de la normalidad, digámoslo así, ya de la iglesia. O sea, de hermanos que han comprendido lo que es verdaderamente la iglesia del Señor. Esa corona, el Señor se la menciona a la iglesia en Filadelfia, ¿cierto? Y nosotros sabemos bien lo que es Filadelfia en medio de esas 7 iglesias. Nosotros sabemos que Filadelfia es aquella iglesia que representa la iglesia normal, digámoslo así, la iglesia que le es fiel al Señor, ¿sí? La iglesia que ha sabido valorar lo que es del Señor y lo ha retenido con ella y no lo ha cambiado, no lo ha cedido por otras cosas, ¿cierto? Entonces esta corona, podríamos decirla así, es la corona que el Señor le habla a Filadelfia, que podríamos denominarla también como la corona del nombre de la esposa del Cordero. Vamos a ver algunos versos, a ver si podemos concordar con lo que los versos nos dicen acá. Entonces, Apocalipsis en el capítulo 3, ustedes saben, desde el versículo 7, el Señor le habla a la iglesia a Filadelfia, ¿cierto? No vamos a hacer un exégesis de los versos de esta iglesia, porque yo sé que mis hermanos que han compartido antes sobre este pasaje, lo han compartido a un nivel detallado muy, muy profundo y muy rico en cuanto a su revelación. Solo porque estamos mencionando este aspecto, quisiera mencionar o hacer referencia a unos puntos muy puntuales que tienen que ver específicamente con esto. Más recuerdo, digamos, lo que han hablado los hermanos para tenerlo como referencia, ¿cierto? Entonces quisiera ir directamente, hermanos, aquí al versículo 11 de este capítulo de Apocalipsis, el capítulo 3. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Fíjese que es muy significativo esto, porque recordemos que el verso que hemos tomado como base es en Apocalipsis, allá en el 22, dice: Señor, he aquí, yo vengo pronto, ¿cierto? Y mi galardón conmigo. Más adelante, unos versículos más adelante, allá en el capítulo 22 de Apocalipsis, su esposa responde: ven, Señor. Dice, el espíritu y la esposa dicen: ven, ¿cierto? Así que el poder responder al Señor con esa alegría en el corazón, de decirle al Señor que venga, ¿cierto? Eso es propio de una madurez de amor en el corazón de la novia o de la esposa de la iglesia para con su Señor, ¿sí? Cuando la iglesia todavía no ha madurado a ese nivel su amor para el Señor, de pronto no puede decir tan explícitamente: sí, Señor, ven, ¿cierto? De pronto todavía hay algunos temores,
respecto hacia la venida del Señor. ¿Sí? O a veces, como dice Pablo incluso, todavía no estamos en suficiente luz del Señor, ¿sí? Y entonces todavía a veces es un poco difícil para nosotros decirle al Señor: ven, Señor, estamos aquí para ti, estamos esperándote, ¿cierto? La parábola ya de las vírgenes nos muestra que incluso algunas de las que estaban esperando al Señor, ¿cierto?, cambiaron un poco su disposición y durmieron ante la espera. O sea, no tuvieron suficiente paciencia para esperarle a Él, ¿cierto? Entonces fíjese que es muy significativo que a esta iglesia el Señor vuelva y le diga: he aquí, yo vengo pronto, ¿cierto? Y dice así: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea que fíjese, hermanos, esta frase tan tremenda que el Señor dice aquí de Filadelfia. El Señor está escribiendo a una iglesia que históricamente existía, esa ciudad de Filadelfia, allá en Asia. Y el Señor está reconociendo que esa iglesia tiene ya una corona. O sea, en el estado en el cual se encuentra Filadelfia en ese instante, ya el Señor reconoce anticipadamente una corona. Así como Pablo también reconoce la corona de justicia. Recuerdan, mis hermanos, que él dice: por lo demás me está guardada, ¿cierto? Repetimos, esa certeza no es algo que podamos hacer con base en nuestro propio esfuerzo, nuestra propia justicia, ¿cierto? Solamente dale permiso al Espíritu Santo que Él se forme en nuestros corazones. Y esto es lo que el Señor reconoce aquí en Filadelfia. Es como si el Señor le dijera a Filadelfia: tú tienes ya una corona, ¿sí? No la debes perder. O sea que hay otro aspecto que nos refleja aquí también este versículo. Dice que para que ninguno tome, o sea, para que ninguno quite la corona. O sea que la corona es algo que podríamos llegar, digamos así, a también ceder, a perder, ¿sí? Estamos de pronto en un terreno y de pronto cedemos, sucumbimos ante la tentación de otras cosas, ¿cierto? Y al salir de determinado terreno, al salir de determinada esfera, entonces podemos perder incluso lo que tenemos. Y eso sucede aún en la era de la iglesia, ¿cierto? Fíjese que así como pasaba con lo que Pedro le escribía a los hermanos ancianos, decía: sí se dan determinadas características de la representación de su autoridad, ¿cierto? Como decía él, si apacentamos, si no caemos en temas de ganancias deshonestas, si no nos enseñoreamos, si no usamos de mucha fuerza para con la grey del Señor, sino que pastoreamos humildemente como el Señor nos lo ha dado, ¿cierto? A entender de su pastoreo mismo. Entonces, sí, si se da ese sí, esa es una condición. Sí, si eso se da, entonces cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona, ¿cierto?, incorruptible de gloria. Pero puede ser que no, como lo veíamos que fue lo que pasó justamente allá en Hechos, que leíamos cómo Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, ¿cierto? Y el mismo apóstol Pablo reconocía, digamos, que algunos de los ancianos que habían sido reconocidos también, ¿cierto?, iban, digámoslo así, a tener un cambio en el corazón y iban a llevar tras sí a los discípulos, a los hermanos. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Fíjate que cuando uno lee lo que pasó ahora el apóstol Juan le escribe a Éfeso, ahí en estas cartas al principio en el Apocalipsis. Éfeso era una iglesia que estaba en el terreno de la normalidad de la iglesia. De hecho, el Señor reconoce allí todavía su candelero, ¿sí? Pero pasó algo en Éfeso. Hubo algo que en Éfeso se degradó, ¿sí? Y eso dice el Apocalipsis, ahí dice Juan, el Espíritu por Juan, dice que lo que pasó en esa oportunidad en Éfeso fue que se degradó el primer amor, ¿cierto? Entonces, hubo algo que suplantó, digámoslo así, la transparencia del primer amor. En Éfeso el Señor reconoce muchas obras, incluso el Señor reconoce un arduo trabajo,
¿sí? Parece ser que a veces esas dos cosas tienden, ¿cierto?, de pronto a reemplazarse una con otra, ¿cierto? Porque en la medida que aparecen las obras en la iglesia, ¿sí?, puede hacer que la iglesia salga de la esfera de su simplicidad y de su normalidad de amor, que fue para lo que realmente el Señor nos ha llamado. Fíjese que Pablo, cuando habla acerca de los dones, habla acerca de digamos así, de cosas fundamentales, él dice que había un camino que era más excelente que todos, ¿sí? Y ese camino, o esa excelencia, dice, es el amor, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque la motivación de la iglesia es el amor, primeramente al Señor, ¿sí?, pero luego también es la fidelidad a la comunión del amor de unos con otros. Por eso cuando se afecta ese amor, cuando se afecta esa transparencia en el amor sincero, simple, sencillo, que es lo que uno ve allá en el principio cuando nació la iglesia, en Hechos, ¿cierto? Dice que todos se reunían con sencillez, alegría de corazón. Esa es la iglesia normal, ¿cierto? Digámoslo así, normal en su esencia, o sea, en su sentido espiritual. Eso es lo que es normal. El amor en medio de la iglesia es en lo que se agrada al Señor, que haya un amor transparente en medio de sus hijos. ¿Por qué? Recuerda incluso, hermanos, que esto fue un mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Le dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿cierto? Como yo os he amado, ¿cierto? O sea que hay algo, hermanos, que para el Señor es indispensable encontrar en medio de la comunión de sus hijos como iglesia, y es ese amor, ¿cierto? Dice por allá el apóstol Juan que a veces podríamos llegar a decir que amamos a Dios, pero si no amamos a nuestros hermanos, ¿cierto? Dice, eso no es verdad, ¿cierto? El tal es mentiroso, dice, ¿cierto? O sea que en la medida que nosotros amamos al Señor, si realmente estamos amando al Señor, eso trae como consecuencia que nos vamos a amar unos a otros, ¿cierto? Entonces fíjate que lo que pasó en Éfeso fue que esa condición, ese entendimiento, hermanos, ¿cierto?, esa profundidad, porque a veces pensamos que hablar del amor es básico, ¿cierto? Pues resulta que hablar del amor, según lo que dice Pablo, es hablar de lo más excelente. Dice, de aquí yo muestro un camino más excelente, ¿cierto? Lo más excelente es el amor, porque eso es lo que está haciendo el Señor, formar su amor en nuestros corazones. Y ese amor es el que somos llamados como iglesia a representar, nada más y nada menos que el amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Ese es el amor que nosotros tenemos para compartir. Pero ¿qué pasó en Éfeso? Que ese amor fue reemplazado. Hubo algo que llamó la atención más en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, más que la simplicidad del amor, ¿cierto? Y por lo que el Espíritu le dice a la iglesia, uno podría más o menos entender cuál era el asunto. El Señor le dice así, mira, le dice a Éfeso, arrepiéntete, ¿cierto? Y al que venciere esa condición, o sea, al que pueda reconocer que el enemigo ha ganado el terreno, ese terreno, ¿sí?, dice que Él le concederá comer de los frutos del árbol de la vida, ¿sí?, que produce cada mes su fruto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con la situación de Éfeso? Pues fíjate que los frutos del árbol de la vida, nosotros sabemos ese árbol de la vida, ¿quién es? Ese es el Señor mismo, ¿cierto? Y los frutos es la expresión de su Espíritu, que es el que realmente produce los frutos, ¿cierto?, en medio de la iglesia, como también ampliamente ya se ha compartido en muchas otras oportunidades. El fruto es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y Éfeso era una iglesia que tenía un trabajo muy arduo y que tenía muchas obras. Y sin embargo el Señor a lo que le invita es a volver al primer amor para que ella pueda comer más bien del fruto del árbol de la vida que produce cada mes su fruto. O sea, como diciéndole a la iglesia, descansen en que el fruto sea producido realmente por la vida misma del árbol de la vida, ¿cierto? Y vuelve, digámoslo así, a la sencillez, a la simplicidad, pero al mismo tiempo a la profundidad del primer amor, ¿cierto?
Éfeso tenía todas las obras, ¿sí? Pero el Señor le estaba diciendo a Éfeso, si no hay amor, yo voy a tener que dejar de reconocer mi candelero en Éfeso. Porque aunque existan muchas obras, no por las obras necesariamente puede haber normalidad en medio de la iglesia. La iglesia no es llamada a tener un activismo arduo, ¿sí? Sino a esperar que el Señor sea quien produzca sus verdaderos frutos. Entonces parece ser que en Éfeso, fíjate que si tú unes lo que se le dice a Éfeso, la carta de Pedro que leíamos, fue una carta que también estaba escrita para la iglesia en Éfeso, porque cuando uno lee ahí, uno se da cuenta que Pedro le está escribiendo a las iglesias que están en Asia también, ¿sí? Y dentro de esas iglesias que están en Asia, una de esas era Éfeso. O sea que ese mensaje para los ancianos también tenía que ver con Éfeso, ¿sí? También con muchas otras regiones. Luego, lo que pasó allá en Hechos, del que Pablo habla de los ancianos de Éfeso, ¿cierto? Nos damos cuenta que hubo algo ahí que degradó, que captó la atención de la iglesia, ¿cierto? Probablemente a veces porque, como en ese caso allá en Éfeso, los ancianos habían llevado a los discípulos tras sí, ¿sí? ¿Recuerdan que leíamos eso? Que algunos hermanos iban a llevar los hermanos tras sí, y eso, si lo unimos con lo que dice el Apocalipsis a Éfeso, los desvinculó de ese primer amor, ¿cierto? Probablemente hubo algo que llamó la atención más en la iglesia, que la sencillez del amor, que la normalidad de decir somos la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Y estamos confiando en que el Señor, por fruto de su amor, Él va a producir lo que Él quiera producir en medio de esto, ¿cierto? Pero hubo un esfuerzo humano, ¿cierto? Hubo algo en que la iglesia perdió ese terreno, ¿cierto? Luego también tú puedes comparar lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Recuerdan los hermanos que Pablo le dice a Timoteo que él se quedara en Éfeso, ¿cierto? Porque habían ciertas cosas que había que corregir en Éfeso, ¿cierto? Y cuando tú lees lo que Pablo le dice a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que todo esto va concordando con que la iglesia no quite sus ojos de su mismo Señor, ¿cierto? Con que la iglesia esté apercibida de todo aquello que incluso sutilmente quiera moverlos de esa normalidad simple y sencilla a la cual ellos fueron llamados, ¿sí? Y que a veces, como decíamos, tiene que ver también con la fidelidad de los hermanos que el Señor ha puesto a cuidar incluso aún su misma casa, ¿cierto? Entonces fíjate que aunque hubiesen pastores que no fueran fieles, la iglesia sí es llamada a guardar fidelidad al Señor, no a las personas, sino estar atento a que el Espíritu que siempre esté guiándonos, que al Espíritu que siempre nos esté motivando, sea el Espíritu puro y transparente y sencillo del mismo Señor expresándose en medio de la iglesia, ¿cierto? Y no dejarnos llamar la atención por activismos, ¿cierto?, que a veces buscan quitarnos sutilmente del centro de la normalidad que el Señor ya nos ha dado, ¿sí? Entonces fíjese aquí que lo que le dice el Señor a Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, le dice que retenga lo que tiene. O sea, hermanos, es como, digamos así, la batalla que tiene Filadelfia, que fue la que Éfeso no pudo retener, digamos así de cierta manera. ¿Por qué Éfeso decimos que no fue la que no pudo retener esto? Porque fíjese, como decíamos, que el Señor en Éfeso reconoce la normalidad de su candelero. De hecho, Él les reconoce. Éfeso, digámoslo así, en el sentido histórico, significa aquella primera iglesia, ¿cierto? Aquella primera iglesia que bebió, digámoslo así, del agua más pura en su doctrina, de los mismos apóstoles, ¿cierto? Así que cuando nació la iglesia, uno lo puede leer allá en Hechos, la iglesia por fruto del Espíritu Santo estaba en una absoluta normalidad, ¿sí? Pero había que retener esa normalidad. Fíjense que el Señor nos llama a la iglesia a hacer muchas cosas, digámoslo así, en un sentido novedosas, ni a ser, digámoslo así, muy sofisticados en sus labores. Más bien nos llama a permanecer en ese estado de normalidad. Y es
es la batalla, digámoslo así, que tiene Filadelfia. Entonces fíjese una cosa que nos dice este verso, le dice así: retén lo que tienes, o sea que hay algo que Filadelfia posee, ¿sí? Tiene una riqueza que tiene que retener. ¿Por qué uno tiene que retener las cosas? Porque las cosas pueden ser quitadas, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino es una lucha espiritual, ¿cierto? Y el enemigo siempre querrá atentar contra la iglesia. Y eso nos lo advirtió el mismo Señor Jesús. Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que hay una lucha espiritual que nos quiere quitar lo que el Señor ya nos ha dado. Tenemos que reconocer que eso es una lucha espiritual, ¿cierto? Para estar bien apercibidos, con nuestro discernimiento bien atentos, de no estar, digámoslo así, perdiendo el terreno que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Que el terreno en el que el Señor ya ha establecido su iglesia en normalidad. Entonces, Filadelfia, el Señor le dice: retén lo que tienes, porque ahí como lo tienes, tienes una corona, Filadelfia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es esto que el Señor reconoce que tiene Filadelfia? ¿Cierto? Unos versículos atrás el Señor mismo se lo había dicho, dice el versículo 8 en la segunda parte, ¿cierto? Dice así: porque aunque tienes, o sea que fíjese que aquí el Señor mismo le va a reconocer a Filadelfia qué es lo que realmente Filadelfia tiene. Porque lo que la iglesia tiene es lo que el Señor ve que tiene la iglesia. ¿Qué le pasó a la Odisea? Que es justamente, digámoslo así, el riesgo que tiene Filadelfia, ¿sí? Es muy curioso que la última iglesia, la séptima iglesia, no hubiera sido Filadelfia. Uno hubiera podido pensar que Filadelfia debería ser la que cierre con broche de oro el capítulo, ¿cierto? Pero resulta que si Filadelfia no retiene lo que tiene y no es consciente de lo que tiene y valora lo que tiene, puede poner sus ojos en cosas más exteriores y hacer de eso su riqueza. Eso fue lo que le pasó a la Odisea, que ella dijo: no, yo ya me he enriquecido, no tengo necesidad de tantas cosas, yo esto ya lo sé, esto ya me lo han explicado, esto ya lo hemos vivido, esto ya lo manejo bien, ¿cierto? Ya soy suficientemente grande, ya me puedo conducir solo, ¿cierto? Qué sé yo, ya tengo muchos miembros, ¿cierto? Ya somos muchos, estamos haciendo muchas cosas, ¿cierto? Y eso hizo que la visión espiritual de la Odisea realmente se acortara y quedara enceguecida. A la Odisea pensaba que veía todas las cosas bien y claramente, ¿cierto? Pero la visión espiritual, la verdadera visión espiritual, que no es activismo religioso, ni siquiera es activismo cristiano, sino es dependencia realmente de la luz del Señor en el interior de cada uno de sus hijos, y que esa comunión nos atraiga a todos, ¿cierto? Esa se había afectado. Y por eso el Señor le dice a la Odisea, que es como una degradación de Filadelfia. Es como si Filadelfia hubiera querido ir más allá de lo que realmente debería haber avanzado. Entonces el Señor le dice: no, mira, vuelve otra vez a comprar oro, ¿cierto? Ve a los que venden oro. Nosotros sabemos lo que es el oro. El oro es volver a la fuente divina, a la fuente del Espíritu, cesar de nuestros propios activismos y trabajos, ¿cierto? Y volver otra vez a comprar lo que realmente es valioso para Dios, para el Señor, que comamos de Él, bebamos de Él, ¿cierto? Por eso fue que el Señor incluso hasta llegó a quedar por fuera de la cena, y en la Odisea el Señor tenía que golpear, volver otra vez. Hoy, ¿en qué momento, cierto?, nos quedamos cenando solos y el Señor se tuvo que salir, ¿cierto?, y salir a golpearnos otra vez, a llamarnos la atención, ¿cierto? Ese cenar con Él es una invitación nuevamente a la comunión sencilla y simple que teníamos alguna vez con el Señor.
Y que si la tenemos, tenemos que retenerla, no dejarla ir, no dejarla escapar por cosas que consideremos nosotros a veces más valiosas, más importantes. Entonces fíjate que aquí en Filadelfia el Señor le dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, esta es una cosa que tiene Filadelfia. ¿Qué tiene? Poca fuerza. Es muy curioso, ¿cierto? Que lo que uno tenga sea poca fuerza. Casi nadie podría ver como una riqueza el tener poca fuerza, ¿cierto? Casi nadie. Pienso que solamente un carácter como el del Señor puede apreciar cuando las personas no tienen mucha fuerza en sí mismas, ¿cierto? Cuando nuestra única dependencia es del Señor, ¿cierto? Cuando tenemos fuerza en nosotros mismos, entonces nos empieza a sobrar la dirección del Espíritu. A veces nos empieza a sobrar la dependencia del Espíritu. La dependencia de otros nos sobra cuando nosotros tenemos mucha fuerza, ¿no es así? ¿No le parece que cuando uno está lesionado del tobillo, hasta para levantarse uno de la silla, uno tiene que pedir ayuda, ¿cierto? Ay, hermano, ayúdeme a levantarme porque estoy... ¿cierto? Eso es tener poca fuerza, es dependencia, ¿cierto? No moverse uno solo por uno mismo, con base en su propia inteligencia y prudencia, ¿cierto? Porque eso es una degradación del carácter del Espíritu del Señor. Eso mismo que hablábamos respecto a la corona incorruptible de gloria, que se puede corromper en los ancianos, también podría pasar en la iglesia. Ceder esa poca fuerza, ¿cierto? Ceder, sí, realmente no tenemos nada en nosotros mismos, no somos fuertes, dependemos del Señor, enteramente del Señor. Porque ¿sabe quién era así, hermanos? El Señor Jesús. El Señor Jesús era el que decía, yo no quiero hacer nada por mí mismo, ¿cierto? Alguien podría decir, ¿cómo acaba de multiplicar el pan para 5,000 personas? ¿Cómo va a decir que no puede hacer nada por sí mismo? ¿Cierto? Si escuchamos una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿por qué no podría hacer las cosas por sí mismo? Por eso estas coronas, hermanos, tienen que ver no con algo que uno pueda hacer, sino con algo que uno deje formar del Señor en el corazón. En eso consiste el galardón y la victoria, ¿cierto? En dejar que el Señor se forme en nosotros, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa que el Señor reconoce en la iglesia. Si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros no retenemos la poca fuerza que el Señor reconoce aquí? Si unimos los versos, tendríamos que decir que Filadelfia pierde su corona. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver ahí? El Señor le dice, retén lo que tienes, retén tu poca fuerza, porque si tú te haces fuerte, estás perdiendo el galardón que tienes actualmente. Entonces dice así, porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esa es una cosa que tiene como riqueza Filadelfia, guardar su palabra, solo su palabra. Su palabra es suficiente. En su palabra está toda la verdad. No necesitamos muchas cosas más, sino juntos examinar la palabra del Señor con simplicidad. ¿Sí? Eso es lo que el Señor reconoce en Filadelfia. Filadelfia no se puso a hacer muchas cosas. Filadelfia tenía poca fuerza. Filadelfia guardaba su palabra en su corazón como su tesoro más preciado, ¿cierto? Y en eso estaba su deleite, ¿sí? Ay, hermanos, qué precioso poder descansar en esto, en tener la palabra del Señor, ¿cierto? Que a veces uno se llena de tantas cosas y uno quiere hacer, no, pero nos falta hacer esto, pero hagamos esto, pero ahora hagamos esto otro, pero sigamos haciendo esto y esto, y es como algo que empieza a tomarnos el tiempo y nuestra fatiga. Y sí pueden ser incluso obras en nombre del Señor, como le pasó a Éfeso. Hacía obras en nombre del Señor. Pero sin darse cuenta, había movido su corazón del descanso en la simplicidad de la palabra. Entre comillas, esa simplicidad, ¿cierto? Entonces el Señor le dice así además, ¿no? Dice mi palabra y, o sea que todas estas cosas empiezan a estar juntas. Y finalmente hay otra cosa aquí, ¿no? Y dice, y no has negado mi nombre.
Porque fíjese una cosa, lo que pasa cuando perdemos nosotros la poca fuerza y cuando perdemos la centralidad en la palabra del Señor, ¿sí? Terminamos caminando en función de otros nombres, ¿sí? Ese es el asunto. Hacemos nuestra obra, ¿cierto?, para el Señor. El hermano Wishman Nee explica algunos de estos detalles. Hay un libro muy pequeñito, yo creo que es el más pequeño, no sé si haya otro más pequeño, del hermano Wishman Nee, al menos de los que recuerdo. Así es tan pequeño que lo hicieron en un librito que es como de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿cierto? Se llama así: ministrar al templo, ministrar al Señor, ¿cierto? Yo sé que los hermanos lo tienen por ahí. Y resulta que lo que dice el hermano es que a veces, sin darnos cuenta, cuando hacemos algo por el Señor, quedamos ministrando eso, algo que hicimos para el Señor, y el Señor mismo queda aparte, ¿cierto? O sea, que cuando nos descuidamos perdemos el nombre del Señor en función de para quién nosotros estamos sirviendo, y aparecen otros nombres. Fíjese, hermanos, que esto del nombre tiene que ver con la identificación. Yo me acuerdo en el Antiguo Testamento que de las primeras cosas que el Señor habló acerca de su casa, que en el Antiguo Testamento era el templo, era figura, ¿sí recuerdan, mis hermanos? Él dijo que Él quería poner en esa casa sus ojos, ¿se acuerdan?, su corazón y su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú ves que algo tiene nombre, ¿cierto?, en el lenguaje que usa la Biblia, quiere decir que eso contiene, digamos así, aquello que está expresando. ¿Sí me van a entender? Así que si el templo tenía el nombre del Señor, era porque el Señor se identificaba ahí, porque el Señor era el amo, el dueño, el Señor, y además era no solamente eso, sino el contenido mismo de lo que era ahí, ¿sí? Vamos a un ejemplo muy trivial. ¿Qué es nuestro propio nombre? Cuando a uno le preguntan, ¿tú quién eres?, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definirlo sino a través de nuestro propio nombre? ¿Cierto? Nuestro propio nombre representa lo que somos en esencia, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra constitución? ¿Cierto? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cierto? Ese es el nombre. Es distinto decir lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos pues es una actividad, pero lo que somos normalmente tenemos que definirlo con nuestro nombre, ¿cierto? ¿Tú quién eres? No, pues yo soy Orlando, ¿cierto? No sé cómo más definirlo. De ahí en adelante podría dar muchas características, pero mi nombre me identifica, me hago entender, ¿sí? Fíjese qué pasó en Sardis. ¿Cuál era el problema de Sardis? ¿Cuál fue, digámoslo así, el asunto de Sardis? ¿Cuál era la batalla que tenía Sardis? Lo puede ver una página antes. Leámoslo. Yo sé que los hermanos ya lo conocen, pero por si hay alguien de pronto para recordarlo juntos igual, en el capítulo 3, ¿no? Dice así, el capítulo 3, el versículo 1, le dice el Señor, el Espíritu a Sardis, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Sardis había cambiado su nombre. ¿Y sabe cuál es justamente, digámoslo así, el galardón que el Señor le concede a Sardis? Si Sardis puede reconocer que ese es un riesgo en ella, que se está deslizando hacia otros nombres, dice que el Señor le va a reconocer con su nombre delante de su Padre. ¿Sí? Lo dice ahí más adelante. Miren en el versículo 3, en el versículo 5, perdón. Dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué curioso es esto, ¿no? Como Sardis pasó por esa prueba, porque hermanos, es una prueba, ¿sí? Esto que el Señor le dice a Filadelfia: Filadelfia, retén tu nombre, no te dejes cambiar el nombre, no trabajes en función de otros nombres. Fíjese que parecería algo trivial, ¿cierto? Pero a Sardis el Señor le dice: ese nombre parece que es un nombre de alguien que vive, pero realmente no tiene vida, porque la vida es solamente en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y si la iglesia reconoce eso, entonces el Señor un día nos va a reconocer por nuestro propio nombre. ¿No le parece que hay como una
correspondencia en eso que le pasa a la iglesia, ¿cierto? Entonces fíjese que el Señor le dice a Filadelfia: tú no has negado mi nombre, ¿cierto? O sea, has retenido el nombre. Hermanos, eso es una lucha. Y Satanás a veces quiere que trabajemos en función de otros nombres. Pero el único nombre bajo el cual el Señor quiere que nosotros siempre nos cobijemos es en su nombre, que Él reconoce en cada iglesia, en cada ciudad. No hay más nombres, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque eso es muy sutil, ¿cierto? Porque cuando aparecen los nombres, a veces nosotros nos enamoramos de nuestros propios nombres. ¿Sí me van a entender? Y empezamos a querer que ese nombre sea cada vez más grande. Y sin darnos cuenta, el nombre normal que el Señor nos ha dado, ¿cierto?, empieza a ser cada vez más pequeño. ¿Sí me van a entender? Y ahí cedemos el nombre del Señor, ¿cierto? Por eso, y a veces cuando nos preguntan: ¿y usted en qué iglesia se reúne? ¿Cierto? No tenemos que tener temor de decir: no, hermano, nosotros somos la iglesia del Señor que se reúne en determinada ciudad. Porque ese es el nombre legítimo que el Señor nos ha dado. ¿Sí me van a entender? Y nos reunimos en el único nombre en el cual realmente hay iglesia, que es en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo lo demás, hermanos, hay que manejarlo con mucho cuidado. No queremos otro nombre. No estamos trabajando en función de ningún otro nombre, aunque el nombre sea bonito. No pueden existir más nombres. Y eso es lo que el Señor le dice a Filadelfia. Porque cuando Filadelfia se degrada y empieza a trabajar en función de otros nombres, pierde su corona. ¿Ve? Sí lo puede ver ahí. Entonces el Señor le reconoce eso y dice: no has negado mi nombre, ¿no? Entonces, hermanos, solamente una cosita más y terminamos acá, que quería mencionarlo un poco para identificar esta corona. Mira, dice así, el versículo 12: al que venciere, porque para esto hay que vencer, ¿sí? Pensamos que esto no es una lucha, pero es una lucha. No crea, hermanos, que el diablo nos quiere sacar de nuestra poca fuerza. El diablo quiere que nosotros tomemos fuerza en nosotros mismos. El diablo quiere movernos de su palabra, de la palabra del Señor, ¿cierto? Y el diablo quiere que trabajemos en función de otros nombres, no en el nombre normal de la iglesia en cada localidad, punto, ¿cierto? Eso es una lucha, ¿cierto? Porque es el Hades el que el Señor dijo, es el Hades el que quiere cerrar o abrir, ¿cierto? El que quiere usar esas batallas. Dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque ese es el verdadero templo. Cuando somos fieles al Señor podemos representarle como su templo, como su casa, porque estamos solo en función de eso, en función de Él mismo, de su casa. Y nunca más saldrá de allí. Qué tremendo esto. Y escribiré sobre él el nombre. Fíjese otra vez este asunto del nombre, porque cuando nosotros nos identificamos con algo, el Señor, digámoslo así, sabe que estamos cambiando nuestra identidad. Pero cuando nosotros nos identificamos con lo que Él nos ha dado, entonces el Señor también reconoce esa identificación, digámoslo así, juntamente. Entonces, fíjese que aquí el Señor le dice: sobre él, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Uy, hermano, ¿no le parece esto precioso? ¿Cierto? Que el Señor mismo pueda identificarnos a nosotros con su nombre. Eso es preciosísimo, ¿cierto? Eso está implicado en esta corona, en la corona del nombre de la esposa del Cordero, leámoslo así, el nombre de Filadelfia, que entre otras cosas lo que quiere decir Filadelfia es el amor entre los hermanos. Eso fue lo que perdió Éfeso. La sencillez del candelero está en el amor entre los hermanos, ¿cierto? Y aquí eso es lo que está diciendo acá el Señor. Dice: el nombre de mi Dios y otro nombre. Dice: y el nombre de la ciudad, porque el Señor reconoce a sus hijos en cada ciudad. Y los que nunca salgan de esa normalidad, pues el Señor aún en el milenio los va a seguir reconociendo como aquellos que siguieron en esa normalidad, que retuvieron esto que para el Señor es importante. Para otros pueden ser más importante otras cosas, hacer muchas cosas puede ser muy importante para otros, pero para el Señor lo importante es esto, ¿sí? Y por eso Él lo reconoce, y lo va a reconocer un día. Dice: el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjese, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural, ¿cierto? A las iglesias en plural, todos. No sé, yo sé que aquí hay hermanos de varias iglesias, ¿cierto? De varias iglesias locales, porque estamos en Bogotá, ¿cierto? Así que esto es para todos nosotros, ¿cierto? Entonces fíjese aquí que lo que queríamos decir es que el Señor va a escribir un nombre en estos vencedores, que son los que retienen esa corona. Él escribe el nombre de Dios, el nombre de las ciudades de su Dios, o sea, de la Nueva Jerusalén. Pero vamos a leer aquí, yo sé que los hermanos algunos ya hemos leído estos versos, en el capítulo 21 de Apocalipsis. En el versículo 9, mira lo que dice así. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, o sea, la comprometida, la que es fiel, porque eso es lo que quiere decir la esposa, ¿cierto? La esposa es la que es fiel, como dice Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, que él los había desposado como a una virgen pura, a un único esposo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir ser la esposa del Cordero, ¿cierto? Pero entonces él le dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. O sea que fíjese esa concordancia. Si nosotros unimos estos versículos, quiere decir que la esposa del Cordero es aquella misma que el Señor puede identificar como la Nueva Jerusalén, como la ciudad santa nueva de Jerusalén. ¿Sí lo puede ver ahí? El ángel le dice: ven y te voy a mostrar la esposa, la desposada, te la voy a mostrar. Y cuando uno lee el capítulo, ¿qué es lo que le muestra el ángel? La nueva ciudad santa de Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver ahí? O sea que esa ciudad santa es al mismo tiempo la representatividad de la esposa del Cordero. ¿Sí lo puede ver ahí? ¿Qué es lo que el Señor le promete a los vencedores de Filadelfia? Escribir el nombre de la ciudad equivale a que el Señor reconozca en Filadelfia que es su esposa. ¿Sí lo puede ver ahí? Si uno lee los versos, los mastica despacio, uno se va a dar cuenta y encuentra ese detalle, ¿cierto? Fíjese que el Señor le dice una cosa a Filadelfia que es muy curiosa. Él le dice: yo voy a hacer que reconozcan que yo te he amado. Eso le dice el Señor a Filadelfia. No que el Señor no haya amado a todas las iglesias. Obviamente el Señor ama a todos sus hijos, desde el más pequeño hasta el más maduro, el Señor los ama. Pero en Filadelfia el Señor reconoce un nivel de amor especial, a tal punto que Él lo manifiesta de manera explícita respecto a los hermanos que permanezcan en la situación de Filadelfia. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver ahí? Entonces esa corona, hermano, es la que tiene Filadelfia. Esa corona es la que corresponde con serle fiel al Señor, a nuestro Señor, al Señor de la iglesia, al Señor de la casa, al esposo, ¿cierto? Que ese sea nuestro amor, que ese sea nuestra fidelidad. No cambiemos nunca, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Si estamos en Filadelfia, en la condición que implica Filadelfia, no cambiemos eso. No nos dejemos tentar por trabajar en función de otros nombres. No nos dejemos tentar en función de algo distinto a la palabra misma, la pureza de la palabra del Señor. Nunca queramos en nosotros sacar músculo espiritual, digamos así. Nunca dejemos que la iglesia se vuelva fuerte en sí misma, porque eso, pues, digámoslo así, no corresponde con el galardón que el Señor quiere entregar. Entonces, hermanos, el Señor nos conceda poder ser fieles también. Amén. Todo esto el Señor lo deja en su palabra para que nosotros lo consideremos, ¿cierto? Con confianza en Él, con alegría en Él, ¿cierto? Pidiendo porción de su Espíritu para esto. Nuestras fuerzas somos insuficientes, pero justamente de ahí parte, ¿cierto? Digámoslo así, el secreto.
que si somos débiles y reconocemos nuestra debilidad, seguramente el Señor puede venir a ayudarnos y a formarse en nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Señor, estamos delante de ti, somos tus hijos, tú has pagado un alto precio por nosotros y tú has querido reunirnos bajo tu nombre, Señor. Somos tu iglesia, somos tu casa, Señor. Concédenos amar aquello que tú nos has dado, Señor. Concédenos no salir del terreno normal de tu espíritu, Señor, del amor sincero y exclusivo a ti, Señor. Concédenos que ese amor también abunde para con cada uno de tus hijos, de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a retener, ayúdanos a no perder lo que nos has dado, Señor. Lo encomendamos a ti mismo, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.